Hello class, esta semana vamos a trabajar con clasificación de triángulos. ¿Por qué? Porque el objetivo de aprendizaje que debemos trabajar es construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y o de sus ángulos con instrumentos geométricos o software geométrico. Para ello entonces nosotros tenemos que recordar primero la clasificación de acuerdo a lados y ángulos de estos triángulos para luego poder, la próxima clase, construirlos. ¿Ya? La habilidad de esta clase es identificar y reconocer. Y por último, nuestro objetivo de esta clase es clasificar triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos. ¿Ya? Entonces primero vamos a recordar algunos conceptos previos, que es la clasificación de los ángulos según sus medidas. La primera clasificación es el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados y son de esta forma, ¿cierto? Son más cerraditos. Un ejemplo numérico es acá el ángulo de 50 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mide más de 0 y menos de 90 grados. La segunda clasificación corresponde acá al ángulo recto, que es aquel que mide exactamente 90 grados y es de esta forma, el cual siempre se simboliza con un cuadradito acá en el vértice. Y acá tenemos entonces el ejemplo numérico, que es el único que podemos tener, porque este ángulo, como les dije antes, mide exactamente 90, no tiene otra medida, ¿ya? Siguiente clasificación, acá tenemos el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180, que son de esta forma, son más abiertos, porque dijimos que el ángulo de 90 llega hasta aquí, por lo tanto son los que miden en todo este espacio, ¿ya? Un ejemplo numérico acá es el ángulo de 120 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mide más de 90 y menos de 180 grados. Seguimos. Luego tenemos el ángulo extendido, o también llamado llano, y es aquel que mide exactamente 180 grados, y son de la siguiente forma. Están completamente extendidos o estiraditos, como dice su nombre, ¿ya? Y la última corresponde al ángulo completo, que es aquel que mide exactamente 360. Y como lo dice su nombre, da el giro completo, es decir, parte aquí, gira completamente y vuelve al mismo lugar, a la misma posición. ¿Ya? Se denota siempre de esta forma, al final queda con un círculo por el giro completo. Luego entonces, ¿cómo se clasifican los triángulos? ¿Qué es lo que nos compete en esta clase? Los triángulos los podemos clasificar según lo siguiente. Primero, lo podemos clasificar según la medida de sus lados y también la podemos clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos. ¿Ya? Vamos a partir entonces la clasificación según la medida de sus lados. Y tenemos el primero, que es el triángulo equilátero, en donde todos sus lados, es decir, sus tres lados, son de igual medida y son de esta forma. Ejemplo, este lado es igual a este lado y es igual a el tercer lado. Todos los lados son iguales. Ejemplo numérico, acá tenemos un triángulo que mide 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Entonces es un triángulo equilátero, ¿ya? Porque todos sus lados son de igual medida. X, recuerden que quiere decir igual, ¿ya? Luego, la segunda clasificación que tenemos acá sería el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual medida y su tercer lado de diferente medida. Entonces son de esta forma. Este lado es igual a este otro lado. Un ejemplo numérico sería el siguiente. Este lado mide 4,2 centímetros y este lado también mide 4,2 centímetros y acá tenemos su tercer lado que es distinto, que mide 3 centímetros. Entonces volvemos a recordar isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y por último, en esta categoría cabe el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados de diferente medida. ¿Ya? Yo acá les voy destacando las palabras claves que definen cada uno de este tipo de triángulos y son de la forma así. Entonces tenemos el primer lado, es distinto al segundo y es distinto al tercer lado. Ejemplo numérico, tenemos el siguiente triángulo que mide 5,1 centímetros, 6,4 centímetros y 5 centímetros. Entonces nos damos cuenta que sus tres lados son de diferente medida. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué ocurre con la clasificación según la medida de sus
ángulos. Por eso nosotros recordamos al inicio de la clase la clasificación de los ángulos. Primer triángulo, entonces tenemos el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, ¿ya? Y son de esta forma, tres ángulos agudos. Ejemplo numérico, tenemos un ángulo de 54 grados, 63 grados y 63 grados. Nosotros nos damos cuenta entonces que los tres ángulos son agudos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos ángulos aquí miden menos de 90 grados, ¿ya? Seguimos. Luego viene el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y son de esta forma. Pero acá nos damos cuenta que siempre en el vértice aparece un cuadradito, ¿ya? Representando los 90 grados. Ejemplo numérico, acá tenemos el ángulo de 90 grados representados por el cuadradito, tenemos 50 grados y 40 grados, ¿ya? Acá nos sirve también como un puntito extra, recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. ¿Por qué? 90 más 50 más 40 nos da 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, independiente de su clasificación, siempre va a ser 180 grados. Ese era un datito extra, ¿ya? Y por último de esta clasificación tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Es de esta forma, ¿cierto? Con un ángulo más abierto de más de 90 grados. Y el ejemplo numérico tenemos acá 34 grados, 30 grados y 116 grados. Acá nosotros tenemos nuestro ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 y menos de 180 grados, ¿ya? Y por último vamos a finalizar acá con un ejemplo de ambas clasificaciones. Primero entonces vamos a clasificar este mismo triángulo de acuerdo a la medida de sus lados y luego de acuerdo a la medida de sus tres ángulos. Entonces primero nos vamos a fijar en los lados. Tenemos 4 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. ¿Qué pasaba cuando teníamos dos lados de igual medida y el otro de diferente medida? Muy bien, era un triángulo isósceles. Entonces según sus lados sería isósceles. Ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos. ¿Cómo se clasifica de acuerdo a sus ángulos? Tenemos 48 grados, 48 grados y 84 grados. Nos damos cuenta entonces que sus tres ángulos son menores que 90, es decir, todos son agudos. ¿Y ese triángulo cómo se llamaba? Muy bien, se llama triángulo acutángulo, ¿ya? Y entonces ahora ya hemos finalizado nuestra clase y tenemos que recordar que esta semana nuevamente tenemos una evaluación, que es una evaluación de proceso, en la cual se le asigna un nivel de desempeño que son las letras que se envían todas las semanas, ya de acuerdo al porcentaje que obtuvieron. Y de acuerdo a los tiempos, como siempre entonces, se entrega máximo hasta el día domingo, 18 de octubre hasta las 23:59 horas. Ya chicos, espero que estén muy bien y que hayan entendido muy bien este nuevo contenido. Si tienen dudas, recuerden consultar de lunes a viernes, en las mañanas de 10 a 11 o en la tarde de lunes a jueves de 4 a 5. Bye bye.